Buenos días. Muchas gracias a Futuris y a la Academia Nacional de Ciencias por la invitación para participar en esta mesa de diálogo sobre el futuro de las crucitas. En este momento me encuentro en la mina Palmarejo, en México. Sin embargo, por medio de esta presentación, quisiera contribuir brindando un contexto histórico y de las características del depósito de oro de las crucitas. Bueno, crucitas, 30 años después de su descubrimiento y el sitio se encuentra en el peor de los escenarios posibles. O tal vez no, tal vez pueda caer un par de graditos más. Pero eso es importante, este tipo de actividades y plantear soluciones al problema existente. Esta es una fotografía del sitio del proyecto por ahí de 1997. En plena evaluación mineral del proyecto por la empresa Placer Dome. Al fondo se ven los cerros Botija y Fortuna que constituyen el yacimiento principal. Tuve la gran experiencia de trabajar en las crucitas durante 5 años, de 1993 a 1998. Primero como geólogo explorador y luego como encargado de la gestión ambiental con la empresa Placer Dome, que fue la empresa minera que descubrió y evaluó el yacimiento en ese periodo. Un saludo, por cierto, al colega Sergio Rivera, que también trabajó para Placer Dome en las crucitas en esa época. Quisiera aclarar desde el inicio que yo no trabajé para Industrias Infinito y por ende no participé en el proyecto que esta empresa gestionó. Así que gran parte de la información que les voy a compartir hoy proviene de presentaciones de otros colegas como Rodrigo Vázquez y Arnoldo Rudín, que sí tuvieron participación en el desarrollo del proyecto en esa etapa. Esta foto es del 2009, cuando empezaba la construcción del proyecto. La primera vez que yo escuché de las crucitas fue en 1985 y fue en otro contexto. En esa época, la contrarrevolución era la época de la contrarrevolución en Nicaragua y el 31 de mayo de ese año, un grupo de guardias civiles nacionales estaban patrullando la frontera y fueron atacados, se presume, desde el territorio nicaragüense con armamento pesado y morteros. Ese día fallecieron 2 guardias civiles y varios quedaron heridos. Y en el sitio hay un pequeño monumento que recuerda esa situación tan lamentable. Y ese es un suceso que nunca se aclaró de manera adecuada y que desde el punto de vista social ha quedado casi que en el olvido. Yo pues no me podía imaginar que unos años después iba a estar trabajando en esa zona. Este es un mapa que nos muestra la ubicación de la comunidad de las Crucitas en la zona norte. Fíjense que está muy cerca de la frontera con Nicaragua, en la zona del río San Juan. Bien, como les dije, las Crucitas es una pequeña comunidad. Está situada a unos 6 kilómetros al suroeste del río San Juan. Esta es una imagen reciente de Google Earth. Noten el avance de la actividad agrícola, casi ya llegando al río del lado costarricense. Al otro lado del río se encuentra la reserva Indio Maíz. Se trata de un pequeño caserío con fincas ganaderas y forestales, con una pequeña escuela unidocente y una cancha de fútbol. Los caminos en el sector son así, son de tierra, difíciles en la época de las lluvias, y bueno, ahí se aprecia la cancha de fútbol. Más adelante, el sociólogo Pablo Castillo, aquí presente, nos dará su conocimiento sobre estas comunidades, sus alrededores.
Pero cabe mencionar que al momento de iniciar el proyecto Cruzitas, los vecinos se dedicaban a la ganadería y en gran parte a la extracción maderera en los bosques del sector. El camino de acceso, Sergio no me dejará mentir, era bastante difícil y por esa razón, al inicio de la exploración, nosotros decidimos quedarnos en la comunidad de Copevega, que está como unos 30 kilómetros del sitio de la exploración, ya que Copevega tenía digamos, salida permanente hacia la carretera, hacia Buenos Aires, lo que nos permitía estar comunicados desde ese sitio. Pero me adelanté un poco porque quisiera explicarles por qué se emprendió la exploración en ese sitio, si ahí no habían antecedentes de minería de oro antes de los años 90. Pues bien, el punto de partida fue este. Tanto en Costa Rica como en la región centroamericana hay importantes yacimientos de oro que se concentran dentro de rocas volcánicas del Mioceno-Pleistoceno, que es un periodo comprendido entre 23 y 2 millones de años. En 1982 se publicó un mapa geológico que mostraba una extensa zona con este tipo de rocas en la región de Cutris y en otras partes de San Carlos. Era la primera vez que en un mapa geológico se mostraba con tal grado de precisión y exactitud, digamos, la presencia de este tipo de rocas en esa región. Otro detalle en el que se fijaron los colegas que participaron en la exploración inicial es que desde el punto de vista estructural, el sector muestra una interesante intersección aquí en este sector de por aquí donde estoy señalando. Entre las estructuras que provienen del Gran de Nicaragua y el escarpe de Hess. Entonces no hay duda de que esta es una zona de fracturación que desde el punto de vista de yacimientos minerales es muy atractivo. O veamos este otro mapa de Astorga y et al. Y otros autores, donde muestra esta misma intersección estructural en rocas volcánicas del Mioceno. Esto llamó la atención a un grupo de geólogos, los que iniciaron la exploración, liderados por el canadiense residente en el país, el geólogo Tim Coates. Y dentro de este equipo de geólogos estaba Francisco Vargas, estaba Aristides Alfaro, Rodrigo Vázquez participó, estaba el geógrafo Marcial Montero. También les llamó la atención que del lado de Nicaragua habían algunos prospectos e inclusive algunas minas alineadas con estas estructuras. Así que entre 1991 y 1992 se solicitaron los primeros permisos de exploración y el equipo geológico se dedicó a explorar esta región, esta zona. Fíjense en la coincidencia que hay entre esta intersección y esta zona de rocas volcánicas que mostraba el mapa de Astorga con el área que cubrían las concesiones de aproximadamente 600 kilómetros cuadrados que se extendían desde Pital de San Carlos hasta el río San Juan, perdón, no concesiones, sino los permisos de exploración, porque en esa época lo que existían eran permisos para explorar. Ellos también se basaron en un modelo de yacimientos epitermales de metales de baja sulfuración de Buchanan, que Buchanan publicó en 1981. Y esta era, digamos, el marco teórico que ellos tenían para realizar exploración en este sector. En 1992, Francisco Vargas, Aristides Alfaro y Marcial Montero recorrieron la zona de Cruzitas y tomaron varias muestras de sedimentos en las quebradas. En esa ocasión, ellos lograron identificar pequeñas partículas de oro en las arenas de un pequeño arroyo, de una quebradita, que después
la bautizamos nosotros Quebrada Descubrimiento. Y ahí encontraron oro y esto fue confirmado mediante análisis químico. En esas fotografías vemos lástima que están de espaldas, Francisco Vargas con la mochila, Marcial Montero, y el que está haciendo malabares es el geólogo de Placer Dome, John Spurling. Y en la otra fotografía está el colega Aristides Alfaro viendo a ver cómo cruzaba ese pequeño puente en esa región. Como ven, los caminos en esa época, bueno, y todavía, estaban tremendamente malos. Este es el sector de la pequeña quebrada que les mencioné, que luego bautizamos como Quebrada Descubrimiento. Bien, este mapa ilustra los sitios donde se encontró oro visible durante la etapa de reconocimiento del sitio. Vean que si nos vamos aguas arriba de estas quebradas, todas apuntan hacia los cerros donde posteriormente se encontró el yacimiento. Aquí hay un detalle más, como vemos en la distribución de los puntos, las pequeñas quebradas donde se identificó la presencia de oro, que corren hacia los diferentes sectores y que claramente provienen de estos altos topográficos que vemos ahí marcados donde dice yacimiento. El paso siguiente fue realizar un levantamiento de suelos muy detallado. A partir de ahí todo empezó a caminar mucho más rápido, digamos. Durante el año 93, casi todo el año 93, ya yo empecé a participar con el grupo. Realizamos una serie se tomó una serie de muestras de suelos de manera sistemática que permitió identificar una fuerte anomalía de oro en los cerros de donde venían las quebradas que tenían oro. Esto, pues, eran anomalías geoquímicas escandalosas que estaban pidiendo ya que se perforaran, ¿verdad? Esta zona coloreada de rojo es la zona donde hay valores que superaban 1 gramo por tonelada y habían valores que llegaban hasta 5 gramos por tonelada. Hay una zona ancha ahí hacia el centro, que es la zona donde después veremos que atacaron los mineros ilegales, ¿verdad? Esta es la zona que se llamaba el pantano y ya estaba identificado desde esa época. Y vean cómo los cerros, también los cerritos esos, que son los cerros de Botija y Fortuna, también presentan una fuerte anomalía de oro. Ya en octubre del 93 iniciamos las perforaciones exploratorias en el sector y en diciembre recibimos la confirmación de la presencia de oro, la presencia de un depósito importante en las Usitas. Ahí vemos los pozos CP01 y CP02, que fueron los primeros que nos dieron indicación de que en estos cerros existía un depósito importante de oro. Y estos son los resultados del pozo número 1. Vean que el contenido de oro empieza prácticamente desde la superficie. Para su información, 1000 partes por millón equivalen a 1 gramo por tonelada de mineral. Como otra información, la ley de corte del proyecto Cruzitas que quiso desarrollar Infinito andaba alrededor de 0.5 a 0.6 gramos por tonelada, o sea, la ley más baja que podían ellos procesar. Y vemos que desde los 6 metros, probablemente desde la superficie, ¿verdad? Porque los primeros metros había baja recuperación. Desde los 6 metros hasta los 46 metros a lo largo de la perforación inclinada, hay valores muy ricos de hasta 5 gramos por tonelada, 8 gramos por tonelada, etc. Esto indudablemente nos indicaba la presencia de un depósito mineral o un recurso mineral importante. Desde 1900
1993 hasta 1998 se continuó con la perforación para confirmar y evaluar el yacimiento. De esta etapa quisiera mencionar tanto al colega y mentor, digamos, que nos guió en este proceso, John Spurney, de Placer Dome, junto con Peter Boyce y los colegas costarricenses Rodrigo Vázquez, Aristides Alfaro, quien está ahí junto con John Spurney en la foto de la izquierda, una foto reciente, obviamente. Manuel Barrantes, Sergio Rivera, Randall Alpizar, Jorge Obando, Ingrid Vargas, Leiner Chavarría, entre muchos otros que laboraron con Placer Dome durante esta época y que aportaron al éxito de este proyecto. Este mapa lo que muestra es la densidad de las perforaciones. Se realizaron más de 250 perforaciones de hasta 230 metros de longitud. Y esto llevó a la confirmación de un recurso mineral de alrededor de 2 millones de onzas troy de oro en los denominados cerros Botija y Fortuna. Algo muy importante, este es un esquema, digamos, del modelo geológico que estábamos trabajando y lo que estábamos encontrando en Placer Dome, es que desde las primeras perforaciones y de los primeros trabajos de campo, es que el depósito Cruzitas, en Cruzitas no hay vetas anchas, digamos, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, por lo menos no se encontraron en ese momento, como las que habrían en Las Juntas o en Montes de Oro, sino que, al menos en la parte superficial del depósito, este consiste en una serie de vetillas pequeñas, milimétricas, centimétricas, muy abundantes, y brechas hidrotermales, esto es en donde se concentra el oro. Esto es muy importante porque en gran parte define el tipo de minería que se podría desarrollarse en las Cruzitas. Estas son unas muestras representativas de núcleos de perforación. Fíjense que no hay vetas anchas, sino en su mayoría vetillas y brechas mineralizadas en los sectores de Fortuna y Botija. Esta era como una especie de resumen de lo que venía saliendo de las perforaciones. Y esta es una de esas brechas hidrotermales típicas del sector de las Cruzitas. De manera paralela a la exploración y a la evaluación del yacimiento, se empezó a realizar una serie de estudios ambientales con miras de línea base, con miras a la realización de un estudio de impacto ambiental. En ella participaron una serie de científicos nacionales muy reconocidos, muchos salidos de la Universidad de Costa Rica o profesores universitarios. En ese momento, Cruzitas llegó a ser uno de los sitios del país con mejor información ambiental del estado del ambiente a través de todos estos estudios que se realizaron. También Placer Dome inició un programa de compensación ambiental por las actividades de exploración y con miras a una futura explotación. Se condujo un programa piloto de reforestación con especies nativas que abarcó unas 40 hectáreas, lo que representa la siembra de unos 40,000 árboles que están allí y que están conformando un verdadero bosque en la actualidad. También se dio una estrategia de compensación ambiental que consistía en la compra de terrenos privados dentro de áreas protegidas para ser donados al SINAC. De hecho, se estableció un fideicomiso para la compra de propiedades dentro del refugio de vida silvestre Caño Negro y se pretendía también comprar propiedades en otras áreas protegidas del sector de San Carlos. Sin embargo, casi desde el inicio del proyecto Cruzitas, aclaro que yo digo proyecto porque Cruzitas, para mí, a mi entender, nunca llegó a ser una mina. Ya que ya nunca hubo una explotación minera formal. Por eso yo digo proyecto, ¿verdad? Y
creo que es el término correcto que se debería usar en vez de mina Cruzitas. Bueno, desde el inicio se presentó oposición, creo que estábamos como en el pozo 3 o 4, cuando ya surgió la oposición entre algunos vecinos. Muy pocos, pero ellos vieron, digamos, amenazada su estilo de vida, vieron amenazado su estilo de vida y su poder dentro de la comunidad. Un vecino en particular empezó a contactar organizaciones en Ciudad Quesada, organizaciones ambientalistas, a políticos, a sacerdotes. El pico de la oposición a la actividad minera fue entre el 2008 y el 2010, cuando la empresa pretendía construir el proyecto. Todos recordamos al obispo Ángel San Casimiro refiriéndose a la oposición a este proyecto. Se unieron bajo el lema de no a la minería, sí a la vida. Como les dije, esta oposición se extendió rápidamente y llegó a San José, a las universidades, a la Iglesia Católica, a la política y llegó a los tribunales de justicia. Bien. Placer Dome se retiró en 1998, ya que consideraba que el proyecto no cumplía con sus expectativas, habían bajos precios, el precio del oro estaba bajo y además previó la intensa oposición. Placer vendió las acciones de su subsidiaria en Costa Rica y que era la dueña de los permisos de exploración o la titular de los permisos de exploración a la empresa Lion Lake, que posteriormente formó Industrias Infinito. Bueno, y hubo una serie de cambios en el propietario de las acciones de los permisos de exploración en este periodo. Yo no conozco mucho los detalles, como digo, yo salí en el 98, cuando salió Placer Dome. Esta foto lo que muestra es la maquinaria que estaba en el sitio allá en el 2008-2009, donde ya se estaba empezando el proceso de la construcción, y al fondo se aprecia el cerro Las Cruzitas, que es un domo ribacítico, arribadelítico. Bien, aun cuando yo no estoy enterado de los pormenores, pues he visto alguna información a partir de un estudio de factibilidad, como esta información donde se muestra el modelo del recurso geológico que se evaluó con relación a la topografía de la zona, y se ven los cerritos Botija y Fortuna en verde como los principales yacimientos. Como les digo, en el 2008 se realizó un estudio de factibilidad. En esa época los precios del oro estaban en unos $750 la onza Troy, y se hicieron diversas evaluaciones con diferentes leyes de corte, que es ese cut-off grade, de 3, de 0.3, de 0.4, etcétera, y cómo variaba la cantidad de onzas extraíbles como recursos, ¿verdad? No como reservas. Acuérdense que aquí estamos todavía a nivel de recurso y no a nivel de reservas. Este estudio concluyó que había alrededor de 1 millón de onzas de oro de reservas probadas en el sitio, pero que había unos recursos entre indicado e inferido bastante importantes que necesitaban continuar con la exploración, con el detalle, digamos, con perforaciones más cercanas unas de otras. Sin embargo, ya, digamos, con esas reservas probadas y con todos esos recursos indicados, se abría la posibilidad de empezar con la explotación. Este es un bosquejo que muestra los diferentes tipos de materiales entre la safrodita o en la zona de arcilla superior, que es lo que mayormente han extraído los mineros artesanales o ilegales, y la roca, lo que llamamos la roca dura, y la roca que no tiene oro o estéril.
Este es un plano de los componentes de la operación que quería desarrollar Industrias Infinito. Cada 4 cuadros es 1 kilómetro cuadrado. Allí se muestran 2 tajos que iban a desarrollar en las zonas de Botija y Fortuna, y una extensa laguna de Relaves o Colas, donde se iban a ubicar los residuos mineros, la ubicación de la planta de procesos y el campamento. Esto también lo conseguí en las presentaciones de los colegas. La oposición continuó cada vez más fuerte y en pleno proceso de construcción y desarrollo del yacimiento, el proyecto fue detenido primero por la Sala Cuarta y luego en un juicio contencioso que eliminó la concesión. A partir de ahí, Infinito entabló un arbitraje internacional que culminó hace pocos días con la renuncia de Infinito a sus pretensiones sobre el sitio. Pero, ¿qué pasaba en el sitio mientras se daba toda esta batalla legal? Bueno, el peor de los escenarios empezó cuando miles de mineros ilegales invadieron la zona del yacimiento y empezó la explotación irracional en la zona. En un momento dado se estimó que habían entre 4.000 y 5.000 personas trabajando ilegalmente en Cruzitas, la mayoría nicaragüenses. Al principio la metodología usada por estos mineros ilegales era muy rudimentaria, pequeños cayucos o bateas en las quebradas, con la utilización de mercurio para amalgamar el oro. Pero poco a poco se fueron sofisticando un poco más, ya con el uso de motores y tómbolas, lo que les dio más capacidad de procesamiento de mineral. Se han hecho estimados del impacto de la actividad ilegal que ha tenido la actividad ilegal sobre el depósito de mineral y la dirección estimó que el saqueo ha estado entre 200 y 400 millones de dólares. Y esto ha impactado una de las partes más importantes y ricas del yacimiento, lo que en gran medida lo descrema, golpeando la calidad del yacimiento. El impacto más visible es la deforestación y, sin embargo, el impacto más grave es la contaminación con mercurio, y creo que la colega Ileana Boschini nos podrá precisar sobre los estimados que hizo la Dirección de Geología de la cantidad de mercurio que ha sido derramado en el sitio, pero estamos hablando de toneladas. Además, por la ausencia de gestión ambiental, la generación de aguas ácidas en el sitio es cuestión de tiempo. Sabemos que el plan de minado de Cruzitas debe ser muy riguroso para evitar la generación de aguas ácidas y la contaminación por metales pesados. Y si no se toman las medidas necesarias, la generación de aguas ácidas está a la vuelta de la esquina. Fíjense en el tipo de excavaciones y túneles que se realizan en el sitio. Ya, de hecho, están llegando a la rocadura, lo que implica un impacto fuerte sobre el yacimiento y el potencial de drenaje ácido. Creo que es importante no dejar de lado el riesgo del uso del mercurio tiene sobre los mineros ilegales. En esta foto se aprecia a un minero quemando la amalgama sobre una cocina de gas donde probablemente cocinó arroz un tiempo atrás. En el 2019 colaboré con un estudio que realizó la Universidad de Cornell y el doctor Esteban Gacel, donde se demuestra la contaminación ambiental en los sedimentos del área por mercurio y la acidificación de las aguas en ciertos sectores. Hace un tiempo también el Ministerio de Salud clausuró las tomas de agua de algunas comunidades vecinas debido a la posible afectación del mercurio y la contaminación de las aguas. Pero seguimos descendiendo un par de graditas más. En estos días salió un reportaje del diario La Voz de Guanacaste, donde se denuncia que gran parte del material extraído por Cruzitas está siendo llevado a la Junta de Avangares, donde se procesa mediante simulación. Esto es algo que debería investigarse más profundamente, porque ya implica participación de múltiples actores en un
una acción de crimen organizado. Bueno, para ir cerrando, quisiera mostrarles a manera de resumen un gráfico que muestra la evolución del precio del oro a lo largo de todo este periodo de tiempo que hemos conversado, con relación a los hitos más importantes de la situación de Cruzitas. Fíjense que cuando Placer Dome empezó la exploración, el precio del oro rondaba los $400 la onza. Cuando Placer Dome se retiró de Costa Rica, el precio había bajado como a $300 la onza. Infinito logró obtener la concesión de explotación. El precio estaba aún un poquito más bajo, tal vez como unos $250 la onza. A partir de ahí el precio del oro empezó a aumentar y cuando Setena otorgó la viabilidad ambiental del proyecto, el precio había vuelto a subir a $400 la onza. Cuando Infinito realizó el estudio de factibilidad que hemos mostrado aquí en parte, el precio ya andaba superior a los $800 la onza y rondando los $1,000 la onza. Sin embargo, el estudio de factibilidad se hizo con un precio de $750 la onza. Cuando el tribunal contencioso anula la concesión y se aprueba la ley 8904, el precio andaba alrededor de $1,200 la onza. Y cuando los mineros ilegales invadieron Cruzitas, el precio ya había subido por encima de $1,600 y rondaba los $1,800 la onza. Claro, ellos aprovecharon esos altos precios del oro. En la actualidad, el precio del oro volvió a dispararse y se encuentra a más de $2,400 la onza Troy. Creo que desafortunadamente seguimos desperdiciando oportunidades en cuanto a minería metálica se refiere. Ya para cerrar, quisiera mostrar algunas fotografías. Esta es una visita que realizamos junto con la junta directiva anterior del Colegio de Geólogos. El de sombrero es el colega Rodrigo Vázquez junto a Warner Zamora de Copevega, que también trabajó con nosotros muchos años. En esa ocasión nos acompañó el estimado Fernando Nitzen, que en paz descanse, y el señor de la derecha, el Gravin Rodríguez, el administrador de la finca. Quería mostrarles también algunos granos de oro, tal y como salen en las quebradas del sector. Esta es un cuarzo, una roca de cuarzo, un fragmento de cuarzo con oro visible. Vean qué interesante. Y por último, para cerrar, había un toro que nosotros veíamos mientras estábamos haciendo el muestreo geoquímico de suelos en el 1993. Fue algo fantástico porque como que el toro quería indicarnos la dirección del yacimiento. Muchas gracias, que pasen un buen día. Les deseo una actividad muy provechosa. Saludos, gracias.